Hola, bienvenidos a nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Yo soy John Hamilton, estamos en Christ Church en Montevideo y hoy estamos con la segunda parte del capítulo 14 de Juan. Hoy empezamos con la pregunta o la afirmación de Felipe en el 14, versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y con esto nos basta. Es la pregunta de todos. En Génesis 3, Dios estaba buscando al hombre y a la mujer, pero desde aquel entonces, desde Abraham hasta Moisés y hasta ahora, los hombres estamos buscando a Dios. Todo esfuerzo espiritual surge de un anhelo de volver a los inicios, cuando había armonía entre Dios y su creación. Ahora, en la cena de sorpresas, Felipe está diciendo a Jesús para todos, no te entendemos, pero nosotros seguimos en la búsqueda de una conexión o en la búsqueda de poder encontrarnos con Dios. Antes de seguir con esta charla, entonces, recordamos las palabras de Juan al comenzar a escribir el Evangelio. Él estaba haciendo un eco de Génesis 1 al 3. Entonces leemos para ampliar nuestra perspectiva. En el principio ya existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Leemos juntos. Evangelio según Juan. El Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Desde el principio, Dios existía como Dios y como el Verbo, como la fuerza de vida que une todas las cosas. Juan describe a Jesús como la luz del mundo, luz en la oscuridad. El Verbo, por quien y a través de quien fueron hechas todas las cosas. Es un gran misterio, pero claramente es una historia cósmica de la creación mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Desde la creación hasta Cristo, hasta completarse, hay una historia que se mueve a través del tiempo, a través del espacio, tanto nuestro planeta como todo el cosmos, los animales, las plantas, toda la humanidad en su diversidad, a través de la economía, a través de la política. Esa historia tiene un personaje principal, es un rey, y su nombre es Jesús. El profeta Isaías lo llamó consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías también dijo, su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Pablo estaba escribiendo a los cristianos, los judíos y griegos creyentes que vivían en Asia Menor, les escribió sobre Jesucristo de esta manera. Dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Esta es la visión de Jesucristo del cosmos. Es un Cristo cósmico.
De hecho, Jesús realmente es un judío de Nazaret, pero dijo ser uno con Dios. Él hace su afirmación y después respalda su afirmación con milagros de poder que solo Dios podría haber hecho, alimentando a las multitudes, sanando a los leprosos, restaurando los ojos ciegos y los cuerpos quebrantados. Levantó a los muertos, calmó la tormenta, perdonó pecados. Su poder y propósito es mayor que cualquier iglesia, cultura, país, continente, constelación de estrellas. Su reino es más grande que el cosmos que Él creó, y su obra de restauración últimamente va a incluir toda la grandeza, toda la majestuosidad de las estrellas de la noche. Es un Cristo cósmico, pero es un Cristo personal. Viene, se acerca al individuo, viene por ti y viene por mí. Jesús fue un carpintero, un rabino, un hombre caminando sobre la tierra, pero también el Hijo de Dios, el Cristo cósmico, el Señor de toda la creación. Literalmente, Él podría haber llamado 10,000 ángeles para venir alrededor de Él en el jardín de Getsemaní, cuando vino la multitud contra Él. Pero Él eligió el camino de la humillación, del sufrimiento, de la muerte y la resurrección como la única vacuna contra la plaga de oscuridad, de autocentrismo, de violencia que el ser humano estaba cargando como una enfermedad autoinfligida. Y la humanidad, pero también el cosmos, debilitado, herido, necesitando ser sanado. Juan el Bautista dijo, ¿el reino de Dios está cerca? Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes, significando ustedes que creen. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Jesús dijo que si las personas no hablan por Él, no aclaman, no celebran su presencia, las piedras, las rocas, los árboles van a reconocer su presencia y van a saltar y cantar con alegría. Jesús estaba citando un salmo que dice, toda la creación, todo el cosmos está anhelando estar en armonía con Dios, su Creador. La historia del Evangelio, el Evangelio mismo, habla de un reino y Jesús es el Rey. Juan lo dice claramente en su prólogo, lo que acabamos de leer en el capítulo 1 y una vez más aquí en el capítulo 14 y otra vez lo destaca en su libro llamado Apocalipsis. Jesús es el Rey. Su reino llega a nuestros corazones, transforma nuestras vidas y cambia el mundo alrededor de nosotros. Al rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando rezamos así, estamos pidiendo que la voluntad y los planes de Dios se cumplan en y a través de nosotros por la presencia y el poder del Rey Jesús en nuestras vidas. De eso se trata Juan 14 al leerlo. Entonces, cuando Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre, y con eso nos basta, está reflejando algo que había dicho Moisés
años atrás, siglos atrás, Moisés también pidió ver a Dios. Dijo en Éxodo 33, 18, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Pero Jesús contesta con una respuesta que no es tan claro para nosotros. Jesús contesta, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza las obras. Créenme cuando les digo que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Entonces Jesús sigue hablando y compartiendo y dándole la confianza de que Él y el Padre, y el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Y yo les voy a enviar, dice, el Consolador, el Espíritu de Dios. Nuestra presencia personal los va a acompañar. Entonces, Jesús está citando de alguna manera indirecta Zacarías, otro profeta de la antigüedad. Zacarías en 2:10, cuando dice, hablando de Dios, alégrense, yo vengo a habitar entre ustedes, afirma el Señor. O sea, el Espíritu de Dios entrando como una ráfaga alegre de viento. Es Dios mismo arribando para vivir en medio de su pueblo, de su familia. Entonces, es una promesa desde el Antiguo Testamento, desde siglos atrás, y que ahora Jesús está diciendo, esto se está cumpliendo aquí conmigo, entre ustedes, y se va a cumplir aún más en maneras y de maneras que ustedes no pueden imaginar. Entonces aquí habla Judas, y dice el otro Judas, porque no es el mismo que traicionó a Jesús, porque hay dos en el grupo llamado Judas. Y él dice en el versículo 20 de Juan 14, si el Consolador viene hacia nosotros, entonces, ¿por qué no dejamos al resto del mundo ver también? ¿Por qué solamente a nosotros? Y esa pregunta también nos parece interesante, pero un poco raro. Pero es porque Judas está recordando también las palabras del profeta Isaías, que están en ese tono de pensar en lo que nos han dicho sobre el Mesías y lo que tú nos estás enseñando ahora mismo, Jesús. Y el profeta Isaías en el 45 dijo, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces Judas está diciendo, mire, si se va a revelar la gloria de Dios, algo aquí especial, es que toda la humanidad tiene que verlo, pero estamos aquí encerrados en esta cena de sorpresas. Son grandes preguntas, inquietudes que surgen de un estudio profundo de las Escrituras sobre el Mesías, el reino de Dios y lo que significa la restauración de las naciones y de toda la creación. Los discípulos de alguna manera están preguntando qué les espera en los días más adelante. Y las palabras de Jesús tal vez generan aún más confusión, pero también traen algo de confort. Ellos están pensando que el fin de los tiempos se acerca, mientras Jesús les está afirmando que el trabajo apenas empezó. El trabajo de los discípulos está por comenzar y su trabajo es creer, recibir, servir, amar. Jesús dice que Él mismo está totalmente conectado al Dios Padre. Dios Padre está conectado a Él y ellos están conectados con nosotros cuando creemos. Nosotros estamos conectados, ¿cómo?
Dice Jesús, van a estar, a los discípulos van a estar y a nosotros ya podemos estar conectados por la presencia y poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, no es simplemente una fuerza de vida, el logos que he mencionado en el primer capítulo de Juan, pero es su presencia dándonos fuerza, poder y sanidad. El reino de Dios no es algo impuesto desde arriba. Dios mismo viene a estar con nosotros. Al descubrir la realidad de su presencia, nuestras vidas son transformadas. Esa nueva vida es un renacer espiritual. Es tanto un evento como un proceso. El evento empieza por fe, cuando decimos, sí Señor, yo necesito la sanidad tuya, tu ayuda, esperanza de ti en mi vida. Y el Espíritu de Dios viene inmediatamente, tal como Jesús prometió, tal como Dios había prometido antes. Y el Espíritu de Dios, dice Jesús, se llama el Consolador, porque funciona un poco como una conciencia renovada, aconsejando, guiando, ayudándonos para hacer los cambios, para encontrar el camino. La luz y la vida de Dios empiezan a llenarnos. Pero como dije en unas charlas anteriores, cuando la luz viene, la luz de Dios empieza a revelar áreas, cosas, partes que necesitan ser limpiadas, restauradas, sanadas. Y este proceso lleva tiempo, en parte porque somos muy tercos. Yo por lo menos soy muy terco y lento y prefiero mi manera de hacer las cosas. Y la luz y el amor de Dios vienen y se encuentran esos obstáculos, y estos obstáculos, si se quedan ahí, generan sombras. Y demasiadas veces yo he vivido desde la sombra y no desde la luz. Y cuando vivo desde la sombra, dejo espacio, como hemos hablado en esta serie, espacio para que el mismo diablo, nuestro enemigo, mete ideas. Y si yo entretengo esas ideas, entonces genero más espacio y más espacio, hasta que estoy viviendo más, caminando más en la oscuridad en alguna parte de mi vida que en la luz de Jesús. A veces es porque tengo miedo de crecer y enfrentar los cambios. La luz de Cristo puede encontrar en mi vida, en tu vida, una puerta cerrada, una parte secreta, un obstáculo de ira, de orgullo, de lujuria, de pereza. Hay muchas cosas. Entonces debemos recordar las palabras de Juan en el capítulo 1, que los hombres, dice, los hombres amaban más a la oscuridad que a la luz. Y estos obstáculos que hay en nuestra vida están generando sombras. Y las sombras generan oscuridad. Ahí es donde el diablo tiene acceso a nuestras vidas. Pero gracias a Dios los profetas dicen que Dios también vive en la oscuridad. No hay ningún lugar, ningún espacio, ningún tiempo, ninguna dimensión donde Jesús no es el Rey. Entonces, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad. Acuérdense en el capítulo 13, cuando estamos mirando y dice el texto que Satanás entró en Judas. ¿Y quién dio las órdenes para salir? Jesús dijo, sal y lo que tiene que hacer, hazlo rápido. Él siguió en control, tranquilo. Jesús aseguró a sus seguidores, a sus discípulos, que el poder de la muerte, el poder de la oscuridad y del diablo no existen para él, no tienen poder sobre él. Solamente tienen poder en lugares donde personas como tú y yo disfrutamos más la oscuridad,
que la misma luz de Jesús. Entonces, Juan 14 es un mensaje de Jesús, una explicación, una afirmación que si nosotros estamos dispuestos a confiar y obedecer, Él nos guiará. Juan 10 fue la parábola del buen pastor, habló del buen pastor donde Jesús explicó que su rol es dar su vida, entregar su vida, aun cuando el enemigo viene para matar y robar y destruir. Jesús dijo, este es el rol del enemigo, pero el mío es dar mi vida para dar vida, entregar mi vida para dar vida. Aquí en este discurso, en esta cena, Él está prácticamente volviendo a contar el Salmo 23. Piénselo. Confíame, siga mi voz, ama a las ovejas, sea oveja, déjame guiarte. Si lo haces, yo te prometo que mi espíritu va a estar contigo, te va a proteger y el reino de Dios va a crecer dentro de ti y va a estar abundando, una vida abundante, saliendo de ti hacia todas las personas, los animales, las plantas, los planetas. ¿No me creen? Piensa en Pablo, las palabras que citamos casi todos los domingos en Christchurch, donde él oró por sus oyentes, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es el mensaje de Jesús. Las cosas no son tan complejas como a veces pensamos al principio. Lee este texto, capítulo 14, que puede parecer a la primera lectura un poco enredado. Lee, reflexiona sobre eso, escucha las palabras. Pide a Dios que te guíe, que te ayude a entender, porque Él prometió que su Espíritu va a venir a mostrarnos la verdad. Pero no sea tan necio como para andar solo, porque necesitamos de la comunidad. Dios nunca quiso que nadie tuviera que pasar por la vida sola. Yo no estoy hablando del romanticismo y ese tipo de relacionamiento, porque eso está bien y Dios también creó eso, es una buena idea. Pero estoy hablando de que tenemos que andar en comunión, en familia, en comunidad, como ciudadanos globales de un reino cósmico. Un reino cósmico nos ayuda a recordar que los planes y propósitos de Dios son mayores aún del mismo universo. Pero tú y yo no tenemos que salir a buscarlo porque Él ya vino en búsqueda de nosotros. Él es cósmico no solamente porque es mayor, más grande que el universo, pero también porque está en todo. Y si tú sales a buscarlo, si tú lo buscas en espíritu y en verdad, Él saldrá a tu encuentro. Jesús habló de su reino en Mateo 7, hablando con todos que quieren creer. Pidan y se les dará. Buscan y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Que Dios mismo, por el poder de su Espíritu Santo, su presencia, te muestre la verdad de tu vida, de su reino y de la alegría y paz que Él tiene para ti. Confía en Él. Dios te bendiga. Gracias por participar.